Como es habitual a esta hora, nos vamos a debate con Eduardo Higuera, analista político. ¿Cómo estás, Eduardo? Me da mucho gusto saludarte. Hola, con mucho gusto. Es un privilegio estar contigo de nuevo, con tu audiencia. Un tema trascendental y muy importante. Bien importante. Dice Alito Moreno, el proceso es distinto. O sea, ¿distinto a cuál? ¿Al de Morena? ¿O es igual pero más barato? Aquí lo fundamental fue de que la oposición, quizá un poco tarde, pero sí atrapó la atención de los reflectores. ¿No lo ves así? Empecemos por ahí. ¿Crees que sí la oposición recuperó un espacio que parecía que lo tenían totalmente copado los del partido oficial? Primero, creo que sí tienes razón al decir que por fin despertó la oposición y están haciendo algo para llamar la atención, para tener reflectores, porque entre la mañanera y todos los procesos que estaba llevando el presidente disfrazado de proceso de selección en Morena, pues todos los reflectores estaban hacia el oficialismo. En realidad no teníamos ni sombra de idea de lo que iba a hacer la oposición. Ahora, si es algo parecido, semejante, más barato, yo diría que tiene sus claroscuros. Indudablemente estuvieron obligados, empujados por lo que hizo Andrés Manuel López Obrador en esa cena famosísima donde juntó a todo el mundo y les dijo, estas son las reglas, e inmediatamente en pocos días ya estaba funcionando así el proceso de selección, entre comillas, del coordinador de la defensa de la 4T, que en realidad todos sabemos que es la candidatura presidencial, pero como la ley no lo permite, no lo dicen así. La oposición se vio obligada, empujada por esto, a hacer algo. Ahora, ¿es igual? No. Yo creo que lo que está haciendo la oposición es mucho más difícil. No tienen un gran elector, un dedo que diga desde Palacio Nacional, esto va a ser y así se va a hacer y nada más, sino que se tienen que organizar y tienen que reunir en la misma línea intereses personales, de partido, de los candidatos, de los grupos de interés que tienen dentro de cada partido y que aún, a pesar de que Morena está dominando políticamente, siguen existiendo en muchas partes de la República. Es un proceso mucho más complicado, mucho más delicado, y esto se muestra en los tropezones que han dado. Esta renuncia del mini INE versión 1.0, esta, pues digamos, cascada de renuncias de personajes importantes y presidenciables que decidieron bajarse, como Lili Telles o Ruiz Massieu, nos dice que va a estar mucho más complicado. Ahora, ¿eso es mejor? Pues depende de cómo lo lleven los mismos partidos. No hay que olvidar que Alito y Marco han manejado todo esto desde hace meses como si fuera el 2015, el 2012, mucho más atrás, creyendo que ellos llevan la rienda y negándole a la sociedad la entrada a estos procesos. Se supone que ahora sí, lo van a permitir, pero hay que ver. Aquí, Eduardo, lo que llama la atención es de que en horas se les cayó el mini INE. Primero la salida en fin de semana de Sergio Aguayo y ya de ahí en la torre se les fueron los otros 10 consejeros y no le entramos porque los partidos van a poner las reglas, no va a ser ciudadano, pero pues digamos que actuaron rápido y se recuperaron y esto se ve reflejado de que bien o mal, entre tropezones como dices, tienen presencia. Tan así que del lado de enfrente, del lado del oficialismo, pues están atacándolos y ya comenzaron a decir que ese proceso no es democrático, como si el de ellos fuera a ser democrático. ¿Confías tú realmente de que el presidente no va a elegir con su dedo a quien quiere que lo suceda? Lo voy a contestar de este modo. ¿Tú crees que yo tengo una cabellera rubia y grande en este momento? Por supuesto que no. El presidente va a meter las manos, ya las ha metido, y si no se le ha llamado más la atención por parte de las autoridades, ha sido por una simple razón. En la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, que es por donde pasan todos los proyectos antes de llegar al Pleno, se ha detenido de una manera sistemática desde que se eligieron los nuevos consejeros, a través de 2 consejeros que fueron elegidos por la mayoría morenista del legislativo, se han detenido las llamadas de atención,
las medidas cautelares, etcétera, etcétera. El INE está sirviendo ahora como filtro para que el presidente y Morena puedan hacer lo que quieran, básicamente. Pero ahí es donde puede evidenciarte si va a ser una elección de Estado o no. Si están dejando pasar todo esto a Morena y al presidente, evidentemente tendrían que dejar pasar lo que está haciendo la oposición. Sí. Entonces, para mí la respuesta es muy clara. El presidente va a meter las manos y va a estar ayudado por los nuevos consejeros, el nuevo balance de poder dentro de las comisiones y el pleno del Consejo General del INE. Digamos que antes de llegar al INE, pues bueno, va a tener que sortear si es Claudia, si es Marcelo, si es Adán Augusto. Pero te invito, Eduardo Higuera, que le demos la bienvenida a Gustavo Pérez, consultor y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Beto? ¿Qué tal, Lalo? ¿Cómo están? Muy bien. Placer. ¿Tú cómo ves, Gustavo? ¿El presidente se va a aguantar las ganas de elegir a su sucesor o verdaderamente lo dejará en un proceso democrático donde las encuestas y el pueblo sabio sean el que decida entre Claudia, Marcelo y Adán Augusto, que son, digamos, los punteros? No. O sea, tengo que hacer una respuesta muy sencilla. Es que no, la trayectoria que ha tenido este personaje político, nuestro presidente, nunca ha sido el de dejar que las cosas sucedan nada más por arte de magia. Es obvio que él va a tener una perspectiva, él va a tener a su favorito, y yo siempre lo he dicho en todas las entrevistas, para mí su favorito realmente es Adán Augusto, es el que más se asemeja a él, pero los números tampoco le favorecen en este momento porque ya ha quedado un tanto rezagado. No es gratuito que lo haya puesto en la Secretaría de Gobernación. Si él hubiera querido que Marcelo Ebrard fuera su sucesor, hubiera puesto a Marcelo en la Secretaría de Gobernación. Ahora, quien le desagrada menos en ese sentido, o quien puede sentirse hasta cierto punto cobijado, pues ya sabemos que es Claudia Sheinbaum. El presidente no ha escatimado en alzarle la mano varias veces, fue la primera persona a la que le alzó la mano. Entonces, a mí me queda claro que si Adán Augusto no tiene un repunte, digamos, en las expectativas de la propia gente, de lo que es el movimiento de regeneración nacional, es muy probable que vaya a decantarse por Claudia Sheinbaum. Ah, caray. Aquí sí está interesante este asunto, Gustavo, porque ya nos dices, el presidente pues finalmente va a tomar la decisión. ¿Será por eso que le llamó a todos estos aspirantes corcholatas? Porque las corcholatas se destapan. Y era como aquel dibujo que hizo famoso en los años 50 Abel Quesada, de que era el tapado, ¿no? O sea, eran varios personajes y todos con una sabanita encima. Y llegaba el presidente y destapaba. ¿Es la misma función la que va a hacer Gustavo, entonces, el presidente de México? Sí, claro, y qué bueno que traes a colación el tema de don Abel, porque esto es algo que en la política actual, digamos, estas generaciones ya no saben muy bien a qué se refiere este término del tapado, pero es correcto. Quiere decir que en algún momento el presidente tomará la decisión, como ha sido la tradición priista durante todos estos años pasados antes de la irrupción del PAN como primera fuerza de cambio político. Pero sí, yo esto es algo que he comentado en otros foros, ¿no? A mí no me sorprende que el menos, digamos, favorecido en esta contienda sea Marcelo Ebrard, y también lo he dicho en otros foros. Para mí la candidatura de Marcelo Ebrard obedece más a una ficción de la clase media que estaría dispuesta incluso a votar por un candidato del propio Morena con tal de que las políticas que ha ejercido la 4T tuvieran de alguna manera un freno. Pero la verdad es que López Obrador le ha tenido un recelo a Marcelo Ebrard desde el 2012, que él quería ser, o sea, Marcelo quería ser el presidente, el candidato a la presidencia, y recordemos que lo que hace López Obrador es adelantarse por el PT y obligar a que el PRD terminara apoyando su candidatura. Pero desde ahí López Obrador sabe que no puede tener 100% confianza hacia Marcelo Ebrard. Eso es algo que todo el mundo lo sabe y eso ha sido una situación pública. Exactamente. Acabamos de analizar ya la parte oficial. Vámonos ahora con la oposición, ¿no? Habrá dedazo, porque tienen al PRI que acostumbraba esas prácticas. Pero regresamos en 2 minutos, Eduardo Higuera, Gustavo Pérez, para continuar con este tema.
que los aspirantes oficialistas violan la ley haciendo actos de campaña, no puedo hacer lo mismo. Si fui una de millones de ciudadanos que marchamos para defender al INE y al Poder Judicial, no puedo hacer algo que para mí puede violar la ley electoral. Si promoví que la ciudadanía pudiera participar activamente en la selección del candidato, no puedo estar conforme con un padrón acotado que excluya a la mayoría ciudadana. Ahí está el anuncio de Claudia Ruiz Massieu, que dice: no le entro porque soy una demócrata. Pero aquí volvemos, Gustavo y Eduardo, pues bueno, al pasado. Finalmente, la hegemonía del PRI de 71 años que terminó en el año 2000 era esa imposición muy vertical. O sea, el presidente de la República elegía a su sucesor para evitar persecuciones o para que continuara con lo bueno o malo que había hecho, bueno, más bien lo bueno, ¿no? Pero entonces es ahí donde ahora esta alianza Va por México, que se vuelve en un frente amplio por México, pues trae al PRI, Eduardo Higuera. ¿Ese es un lastre o ese es su experiencia, es una virtud? ¿Qué podemos entender de esto? Tenemos que verlo desde dos puntos de vista. El político sí es un lastre, sí ha pesado mucho, específicamente por la dirigencia de Alito Cárdenas, ¿no? Alito ha sido más que el PRI en sí, el nombre del PRI o el partido, su estructura, ha sido un gran lastre por los bandazos que ha dado, por la falta de lealtad que ha mostrado hacia los diversos frentes y alianzas que se han conformado, pero tenemos que pensar que a pesar de que se encuentra en decadencia en muchos sentidos, este PRI que nosotros conocimos como el partido hegemónico, en realidad sigue teniendo una gran estructura que es necesaria para una campaña política. A mí me parece que más que decir que el PRI es un lastre en conjunto, Alito Cárdenas es el gran lastre del PRI que arrastra también el Frente Amplio por México. ¿Cómo lo ves, Gustavo Pérez? Porque, pues bueno, hay voces de los panistas que dicen ya rompan con esta alianza porque no nos conviene, pero ¿esta oposición es verdaderamente oposición junta o puede ser separada para que enfrenten al oficialismo? No, por supuesto, no pueden ir separados, o sea, sería darse un tiro en el pie. Es verdad lo que comenta ahorita Lalo, ¿no? Que la dirigencia per se del PRI con Alito Moreno, pues la verdad es que ha dejado mucho que desear. O sea, al inicio de su gestión tenía 20 y tantos estados y ahora ya nada más le quedan 2. En la última elección perdió 1 de los 3 que le quedaban. Entonces, no podemos decir que haya sido una gran dirigencia. Además, pues no se había visto dentro de su propio partido político que hubiera la intención de alargar un periodo de dirigencia nacional, y lo cual pues evidentemente ha traído muchos enemigos dentro del propio PRI. O sea, sabemos la postura de Osorio Chong, Rosa María Sauri, ¿no? Que son gente que se sienten excluidos de este PRI de Alito Moreno, pero sin duda alguna, o sea, la alianza y el formato que han ellos elegido como método no puede ir sin el PRI. Es más, no puede haber una candidatura, llámese quien se llame, quien vaya a quedar al final como su candidato, si no va por el PRI. Es que simple y sencillamente representa entre 12 y 15% del electorado, de la intención de votación. Entonces, no pueden ir separados de ninguna manera. Aquí, Eduardo Higuera, y esta pregunta es para los dos, ¿habrá mayor democracia del lado de la oposición para elegir a su candidato a la presidencia que en el oficialismo? ¿Qué dices, Gustavo? Empieza tú. Empiezas tú, Gustavo. Gracias por la deferencia aquí. Mire, pues yo la verdad creo que no, el proceso no está hecho en general, tanto el de Morena, esto hay que decirlo, tanto el proceso de Morena como el proceso de la alianza opositora no está hecha exactamente para que sea un ejercicio pulcro de plena democracia. No, está hecho para que ellos puedan estar ejecutando ya una campaña de posicionamiento político. Esa es la realidad. De hecho, pues ese es el reclamo que termina haciendo tanto Lili Téllez y mucho más claro Claudia Ruiz Massieu, que dicen, no, pues yo creo que en mis principios no voy a entrarle a eso. Sin embargo, sabemos aquí, y esto a lo mejor es una pregunta para ustedes dos, es que
lo más posible o lo más probable es que ante la definición de Xóchitl Gálvez, estas dos políticas, que son las políticas que ellas pensaban poner como la oferta femenina dentro del escenario de la candidatura presidencial, pues terminan dándose cuenta que ninguna de las dos tendría el suficiente, digamos, conocimiento y plataforma que sí lo puede tener Xóchitl Gálvez, porque ella viene del PAN, que es el partido más fuerte hasta el momento dentro de la alianza. Entonces, a mí me parece que ese sería el planteamiento. No creo yo que vaya a ser ninguno de los dos procesos ahí dichados de virtudes y de plena democracia. ¿Xóchitl Gálvez sorprendió, Eduardo Higuera? O sea, muchos se preguntaban, es que la oposición no tiene quién. No, es que el oficialismo está muy fuerte, es que allá traen al menos 3 prospectos muy fuertes, pero ¿fue sorprendente este despegue tan fuerte de Xóchitl Gálvez? Sí, sin duda. Voy a retomar un poquito lo que estábamos diciendo de la democracia. No hay que olvidar que todos estos partidos conforman una partidocracia y han tenido mucho cuidado en construir las leyes electorales para mantener a la ciudadanía alejada. Eso se ve reflejado también en este proceso. Sin embargo, con lo que tú dices de Xóchitl Gálvez, que es muy curioso porque nadie la veía con tamaños para contender por la presidencia, muchos la veíamos para ser la candidata a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y posible ganadora de la misma, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador, al cerrarle la puerta del Palacio Nacional, creó una especie de monstruo Frankenstein y la hizo crecer y crecer y crecer. Y ahora ese impulso que él le dio, ella lo ha retomado y está construyendo una imagen y una campaña muy inteligente, diciendo que ella no tiene a alguien como López Obrador con Sheinbaum que le diga qué hacer, diciendo yo soy indígena, yo soy pueblo. Todas las cosas de este discurso que utiliza Morena normalmente y el presidente para denostar y para poder minimizar a los partidos políticos electoralmente no son Morena, le está funcionando ahora a ella. Yo lo que creo es que tenemos la posibilidad, todavía no probabilidad, sino la posibilidad de que nos estemos enfrentando a una candidatura un poco como la de Fox en el 2000. Fox no era querido por la presidencia, por la dirigencia del PAN, pero los obligó a aceptarlos arrancando antes, haciendo un discurso de yo no soy político de carrera, yo no soy político profesional, yo soy un empresario y un ciudadano que se ha metido a la política. Un poco es lo que está sucediendo con Xóchitl y esto es muy interesante, porque es posible que si Xóchitl crece suficiente, se coma al frente y los obligue a que la vean como su candidata, aunque muchas veces se ha dicho que esto está diseñado para que Santiago Krill o para que de la Madrid puedan quedar como candidatos. Sí. Es posible que veamos que de alguna manera la ciudadanía imponga a un candidato que les parece bronco, entrón, adecuado y además que no corresponde a todas las características del discurso fifí que pronuncia tanto el presidente y Morena. Sí, exactamente. Este debate lo vamos a dejar grabado porque estamos casi a 2 meses. Ya después del 3 de julio, a ver qué tal nos fueron en nuestros pronósticos, porque sí está Santiago Krill, Enrique de la Madrid muy fuertes. Pero con eso vamos a regresar, Eduardo, Gustavo. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos. Qué bueno que se registren más personajes de la altura y de la presencia que tiene Xóchitl Gálvez. Aquí no se trata de disminuir la competencia, aquí no se trata de sacar a nadie, aquí no se trata de que si alguien empieza a brillar, inmediatamente echarle tierra, no. Aquí de lo que se trata, y esto es muy importante que se sepa, de lo que se trata es de que podamos conformar un frente, una coalición que se traduzca en gobierno. Pues así como lo plantea Santiago Krill, pues suena bien, ¿no? Santiago Krill, digamos, es uno de los punteros de la oposición junto con Enrique de la Madrid. Gustavo, ¿cómo los ves?
Sí, mira, la verdad es que, y ahorita que estaba comentando Lalo, tiene toda la razón. A ver, aquí la situación es que el método que se diseñó fue previo a la irrupción de Xóchitl Gálvez. O sea, eso hay que tomarlo en cuenta en cuanto a las fechas. Xóchitl Gálvez no había pronunciado que ella quería ser la candidata a la presidencia. Eso no había sucedido en el escenario en el que se hizo esta negociación para definir el método de la alianza opositora. Ella no aparecía en el escenario. Entonces sí estaba hecho ese ejercicio para favorecer a Santiago Krill y a De la Madrid. Yo sé de buena fuente, muy cercano, que el candidato idóneo para la gente dentro del PAN era Santiago Krill. Entonces, esto cambia las cosas porque evidentemente esta parte que se me hace tan extraña de que se tienen que poner a levantar un montón de firmas, 50,000 firmas, no sé si ellos tienen tiempo y dinero para estar soportando ese proceso, pero bueno, es como lo decidieron. Pues evidentemente era para favorecer las estructuras partidistas, o sea, no nos quede duda de eso. Pero la irrupción de Xóchitl Gálvez sí pone un acento distinto al propio proceso, porque ahora que ya levantó la mano y es muy posible que sí vaya a lograr esas firmas, esa recaudación de firmas, pues lo que va a poner ahora es una narrativa distinta. Y esto yo lo dije ayer en un video de TikTok que ahorita ya afortunadamente se viralizó. Pero yo digo, la cosa es que en el escenario que tenía Morena y el propio López Obrador, no veían que hubiera un solo candidato de la alianza opositora que reposicionara la idea de una esperanza de cambio. No existía. Prácticamente todos daban por muerto o decían que iba a ser un proceso que ya había sido prácticamente decidido por quien quedara dentro de Morena. Y esto está empezando a generar mucha suspicacia dentro de la propia estructura del presidente del partido de Morena, porque es volver a poner la esperanza en que está volviéndose un factor de unidad y también se está volviendo un factor de darse cuenta para algunos candidatos que no traen los suficientes números, no traen el suficiente carisma, no traen el suficiente bagaje que posiblemente, no lo sé, pero Xóchitl Gálvez al menos aparenta que sí lo trae. Eduardo, ¿cómo ves este asunto? Apareció Xóchitl, pero ya estaba Enrique de la Madrid muy apuntado, Santiago Krill, por supuesto. Hay que recordarle a la gente que en 2006 Santiago Krill era secretario de Gobernación con Vicente Fox y era, digamos, su preferido. Por ahí lo quería él enfilar para que fuera presidente. Pero Felipe Calderón, que era presidente del PAN, se agarra ahí a todos los panistas, a la mesa directiva y entonces él se hace el candidato. Pero, ¿cómo los ves a Santiago Krill y a Enrique de la Madrid? Los veo en una posición muy precaria realmente. Como bien dice Gustavo, este método, esta alianza, este frente, se estaba pensando casi para hombres mayores, blancos, ¿no? No habían pensado en mujeres. Lili Telles era, seamos honestos, más un adorno y un distractor para decir que ahí estaba una mujer que otra cosa. La senadora Ruiz Massieu, con todo el respeto que me merece, no tenía el apoyo ni el bagaje necesario para pensar en ser candidata. Entonces, se veía como, bueno, va a ir uno priista o va a ir uno panista, pero no se pensaba en una priista o una panista. Tampoco Beatriz Paredes tiene el empuje que parece tener Xóchitl en este momento. A mí me parece que va a depender mucho el éxito o no de una candidatura, el apoyo que le den los partidos a la persona que arrope el proceso. Si van a combatir a Xóchitl Gálvez porque es la que no habían seleccionado, una de las dos que no habían seleccionado, entonces te puedo decir que ya tenemos cantada la victoria absoluta de Morena en el 2024. Si por el contrario ponen por delante los intereses de la mayoría, es muy probable que se logre que dentro de este proceso se legitime la candidatura de alguien diferente, sea Xóchitl Gálvez o alguien más. Ahora, no deja de estar suspicaces esta situación. ¿Por qué? Porque tanto Alito como Marco han demostrado
que muchas veces ponen su interés personal por encima del de su partido o por encima del de la mayoría. Entonces, todavía es un proceso largo, es un camino muy complicado para llegar a la candidatura del que será el que construya o la que construya el Frente Amplio por México, ¿no? La candidatura, dejámonos de analogías y de palabras simulaciones, de simulaciones, ¿no? De Eduardo, simulaciones, exactamente. Son campañas que no son campañas, candidatos que no son candidatos, que no se hagan. Gustavo, entonces, ¿la oposición verdaderamente es oposición? En alguna ocasión pudimos platicar en corto con el entonces candidato Vicente Fox, y él decía que la oposición estaba muy cómoda, porque recibían prerrogativas, tenían espacios en el Congreso y se la dedicaban nada más criticando al gobierno, y entonces pues, era una posición muy cómoda, que había que ser gobierno para asumir verdaderamente el cambio que se pretendía hacer en el país. Esta oposición que estamos viendo ahorita verdaderamente quiere recuperar el poder, tanto PRI, PAN lo han tenido, al menos en la presidencia, o nada más van a ganar espacios. Sería muy ingenuo de nuestra parte. Sería muy ingenuo de nuestra parte pensar que no quieren el poder, que no quieren las prebendas. Ahora, yo lo que creo es que definitivamente, si la gente empuja y demuestra estar interesada, probablemente además tengamos un gobierno, no como quisiéramos, pero por lo menos desastroso que el actual. Gustavo, ¿cómo ves esto? Mira, primero decirte, Beto, que me deben un refresco, porque habíamos hablado allá en la entrevista que tuvimos con nuestro amigo Campuzano, de que en el Estado de México no iba a cerrarse la elección y que iba a perder. Yo dije que iba a perder el PRI. Habían dicho que se iba a cerrar y dijimos que no. Entonces, esto lo traigo porque es que han perdido todo. O sea, es que la oposición ha perdido todo, ¿no? Solamente conservaron apenas el estado de Coahuila, pero la realidad es que no les queda nada. O sea, y estos son los enemigos que Maquiavelo siempre ha dicho que hay que tener mucho cuidado, que son estos que ya no tienen nada que perder. ¿Por qué? Porque van a darlo todo. Y aquí podríamos nosotros pecar de ser unos eruditos y de creer que puede haber alguna situación en la que haya una negociación en la que los personajes políticos, tanto del PRI como del PAN o del PRD, puedan seguir allí como partiditos chiquitos recibiendo su dinerito y sobreviviendo. La realidad es que, salvo los que ya quedaron en los consulados y las embajadas, fuera de ellos no ha habido reparto del poder dentro de la 4T, esa es la realidad. Todos han estado yéndose para afuera, eso es lo que está sucediendo. Entonces no les queda de otra, tienen que salir a buscar lo que puedan ellos encontrar. Yo hace unos días, antes de la erupción de Xochitl Gálvez, yo había dicho es que la elección está perdida, y lo que tendrían que enfocarse los partidos de la alianza es a buscar los estados que vayan a estar en disputa, donde tengan posibilidades reales, y a meter un montón de diputados y senadores, porque yo no veía ya que tuvieran posibilidad. Esto que ha sucedido con Xochitl Gálvez me parece que cambia un poco el juego, y lo vuelvo a subrayar, es que la contienda en términos narrativos estaba perdida. Desde que surge esto y ha crecido como la espuma, pues hay mucha gente que está diciendo, pues puede ser que no, puede ser que haya una ligera esperanza, y si quieres volvemos a apostar, Beto. A mí me queda claro que la siguiente candidata de la oposición pues va a terminar siendo Xochitl Gálvez, es que no hay más. No, está bueno, porque es como fue en el 1997, el presidente Fox en las elecciones intermedias dijo, a ver, que se acerque la prensa, voy a ser candidato a la presidencia y voy a ser presidente de la República. 3 años antes, no hombre, todos lo tiraron de a loco y pues ganaron. Y ahora el fenómeno Xochitl, ella dijo, me interesa a lo mejor contender por la Ciudad de México, me voy a aventar, pero ya después el destino se fue acomodando de tal manera que le cierran las puertas de Palacio y ¡pum!, repunta y ahora tiene posibilidades. Vamos a verlo, Gustavo, vamos a verlo, Eduardo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muy interesantes sus conceptos. La oposición ya con sus nuevas reglas, el oficialismo con Morena ya trabajando de lleno. Vamos a ver 2 meses intensos, a ver cómo se mueve nuestra clase política
en estos 60 días. Gracias a los dos por haber estado con nosotros. Fuerte abrazo. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya lo sabe, de 2 minutos. Regresamos. Quédese aquí con Mega Noticias porque todavía tenemos mucho más en 2 minutos.